en contraposición un poco, ¿no? De todo esto que hemos estado hablando tan bonito, del amor a la música, al vinilo, al soporte físico, no a verlo, a tocarlo, está lo contrario, que es hacer un producto de música que es de usar y tirar, ¿no? El vendible, el que se fabrica. ¿Qué piensas tú de este tipo de música? Como todo en esta vida, la música comercial y la moda son necesarias porque cubren su sector y sus necesidades, ¿no? Un poco, poco serias y poco duraderas, pero sí que es cierto que te marcan a lo mejor, ¿no? Una época, una cultura, un momento. Entonces, esta música comercial, lo único que lleva muy mal es el paso del tiempo, lógicamente, porque la música de calidad, los clásicos, la base del rock, de la psicodelia, del pop, como Beatles, Rolling, los grandes bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, dejan un legado que es inamovible en el tiempo. Y luego, sin embargo, bueno, pues quien se acuerda de éxitos que en su día, a lo mejor, pues sí que es cierto, que llenaron pistas o vendieron millones de discos, pero era un producto comercial al fin y al cabo. Lo trabajo bastante poco, pero sí que es cierto que, bueno, a todo en un momento dado, a lo mejor, ¿no? Aunque sea de una manera anecdótica, pues te divierte el hecho de que exista, Mm, pero no interesa más allá de eso. mm, Aunque una cosa que en este país también nos queda un poco por trabajar es la educación musical. Igual que existe pues un poco la cultura, ¿no? Y el conocimiento de la historia del arte, de la historia de cualquier otra cultura, ¿no? Como la arquitectura, la escultura, la pintura, pues existe la música y la música es un movimiento cultural más que tiene su evolución, que tiene sus facetas, que tiene sus ramas, que tiene sus compositores, sus músicos. Entonces, si tuviéramos un poquito más de cultura musical, apreciaríamos ese tipo de música como un mero hecho anecdótico y sabríamos apreciar cuál es la estructura y la importancia de la música clásica, y no me refiero solamente a música clásica, sino a la base de cualquier estilo. claro. Marta, me imagino que una vida tan rodeada de música, yo inevitablemente pienso en una vida feliz. Lo es. Realmente lo es. Lo es porque ya te digo, llevo 20 años al frente de la tienda y nunca paro de aprender, de conocer, de descubrir. Luego, además, la música yo creo que tiene ese factor estimulante que te hace sentir tantas emociones, te llena espiritualmente. Yo creo que la música alimenta el espíritu, ya sea emocionalmente como... Entonces sí que es cierto que es una profesión para mí pasional, es una pasión. Ya no solamente es un trabajo, que lo es, y es un trabajo duro, y es un trabajo en el que hay que luchar mucho, y un trabajo que te requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, como cualquier otro trabajo en el que tú quieras que vaya mejorando y en el que quieras evolucionar, pero tiene ese punto de pasión y que te enriquece cada día, te hace feliz, sí que es cierto. La música te activa la mente, te activa la imaginación, te activa un montón de sentidos, ¿no? Que quizás adormecen de otro modo. Sí que es cierto que cuando la música es más compleja, tú notas que esa imaginación todavía vuela más allá o puedes escuchar ciertas referencias, ¿no? Que a lo mejor en una música muy básica y muy repetitiva recibe otro tipo de estímulo más energético, quizás, ¿no? O sea, sí que es cierto que puede tener su base, pero no referente a la inteligencia, sino a lo mejor a la actividad mental. Puede ser que sí, puede ser que sí. En cualquier caso está claro que la música activa y relaja. Tiene esas dos características. Pero sí, te mantiene despierto, te mantiene la mente activa totalmente y la imaginación. Sí, es cierto. Con nuestros amigos coincidíamos en algunos bares, coincidíamos concretamente en un bar que se llamaba Tormenta de Tormento, Sí, en el cierto. que básicamente lo más importante de ese sitio era la música que ponían. Hombre, Totalmente. evidentemente la persona que lo llevaba, que es Chema, que bueno, que tenía un grupo de gente, de amigos, pero fundamentalmente a todos nos unía el tipo de música. Era súper importante. Yo no iba a sitios donde no me gustara la música que escuchaba. Así es, yo creo que además la música tiene ese poder de unión, ¿no? De motivación. Sí que es cierto que bueno, cada época, cada década, cada momento musical o cultural tiene ciertas connotaciones diferentes. En nuestra época, por ejemplo, había una gran inquietud cultural, musical, había mucha pasión por eso, por descubrir, por escuchar. No teníamos tanta información como tenemos ahora a nuestro alcance, entonces era como un poco
underground, ¿no? El ir escuchando, viendo, y te sentías un poco hermanado con el resto de gente, ¿no? Que tenía esa motivación. Por ejemplo, Tormenta era un centro neurológico cultural, además a lo mejor tú lo veías y decías, es que es un antro, un garito, pero para nada, allí se cocía un montón de inquietud musical, de allí salieron muchos grupos, de allí luego han salido posteriores artistas, cada uno que se dedicaba a una rama diferente de la cultura. Y sí que es cierto que sí que era un poco rebelde o un poco irreverente, ¿no? Porque rompía los cánones de lo establecido, de lo más comercial, y un poco underground en el sentido de eso, que buscaba fuera de las tendencias, de las modas, algo más allá. Entonces era muy difícil encontrarlo porque no teníamos esa información a través de internet o a través de... Hoy tenemos todo en un clic. Entonces, pues bueno, pues te intercambiabas los discos, te ibas pasando cassettes grabados, ibas descubriendo, escuchando con los fanzines, que era un formato cultural que se utilizaba mucho, que todos hemos hecho fanzines, revistas. Siempre había algún tipo de conexión cultural que nos unía, sí es cierto. Desde aquí, por ejemplo, nosotros como pequeña tienda que hemos crecido y hemos salido de la calle, apostamos ayudando a los grupos locales y los artistas locales a vender aquí sus maquetas, sus discos, y que les sirva un poco como escaparate, como punto de referencia, pues a la hora de que siempre pues sus seguidores y la gente que lo escuche y le gusta ese producto puedan encontrarlo. Entonces nosotros siempre ofrecemos nuestra estantería y nuestra pequeño escaparate para que se den a conocer las bandas locales sin ningún tipo de decepción. Por supuesto, pensamos que cualquier ayuda siempre es poca. ¿Con qué canción terminarías tú esta entrevista? Pues esa pregunta yo creo que es la más difícil de todas, porque es un poco como a quién quieres más, a papá o a mamá. O si te ponen una caja de bombones y coge uno, ¿no? Me los como todos. Entonces es muy difícil porque son tantos los grupos y los artistas que son los favoritísimos. Ahora, yo siempre tengo una especial pasión por los Ramones, que es una banda que desde que yo creo que cuando tenía 14 años descubrí, gracias a Sebas, que es mi socio fundador de la tienda y un poco no el que también influenció a la hora de montar el negocio, porque él es el melómano, somos pareja, y entonces él es el melómano, yo soy la empresaria, y entonces bueno, pues él fue el que me inculcó un poco la pasión por la música, y lo primero que me grabó en un cassette fueron los Ramones, y claro, y yo lo escuchaba aquello, y yo escuchaba música comercial y aluciné un poco. De hecho, hay una canción de un grupo español que se llama, la canción, el título es Yo nunca te hubiese conocido si no hubiese sido por los Ramones. Entonces, bueno, pues yo me quedo con un tema de los Ramones. El Baby I Love You, que es una versión de las Ronettes, que es un grupo de los 60 de chicas,